Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy vamos a hablar de la cultura argentina. Ajá, Un mundo donde se mezclan la política, el periodismo y los cambios recientes en el panorama mediático. exactamente. Vamos a ver cómo esas fuerzas interactúan y lo que significan para vos como lector y ciudadano argentino. Tenemos dos fuentes principales. El análisis de Enrique Aureli, un truco de tres que nos ofrece una mirada crítica a la situación, Sí. y un artículo de la revista Crisis que examina el impacto del cierre de Telam. Interesante. A lo largo de la conversación vamos a intentar responder a esta pregunta: ¿cómo está evolucionando el ecosistema mediático argentino? ¿Y qué implicaciones tiene para cada uno de nosotros? Buena pregunta. Empecemos con una imagen que Aureli utiliza en su análisis y que me dejó pensando: el Homo Videns. Describe a una sociedad pegada a las pantallas consumiendo la política como si fuera entretenimiento. ¿Te suena familiar? Totalmente. Vivimos en una era de sobrecarga informativa, ¿no? Noticias y opiniones que nos bombardean constantemente. A veces es difícil discernir qué es real y qué es solo ruido. Exacto. Aueri argumenta que este espectáculo de la política se ha amplificado por las redes sociales y un ciclo de noticias que prioriza los clics y la interacción superficial. ¿Cómo crees que esto afecta al debate político y a la toma de decisiones en Argentina? Es una pregunta clave. Si la política se convierte en un show, se están tomando las decisiones importantes con la seriedad que merecen, o se prioriza la imagen por encima de la sustancia. Y esto no es solo un problema argentino, es un fenómeno global. Es cierto. Y Aueri nos invita a reflexionar sobre cómo este nuevo escenario mediático impacta en la construcción de la realidad. ¿Qué consumimos? ¿A quién le creemos? ¿Cómo nos informamos? Son preguntas que todos deberíamos hacernos. Sin duda. Y para comprender mejor cómo funcionan estos mecanismos, Aureli nos presenta el concepto del truco de tres, que describe la estrecha relación entre la política, el dinero y los conglomerados mediáticos. Ajá, me interesa profundizar en esto. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este truco de tres y cómo opera en Argentina? Claro. Imagínate un triángulo donde cada vértice representa uno de estos elementos: la política, el dinero y los medios. Estos tres elementos están en constante interacción, influyéndose mutuamente. Por ejemplo, el dinero, a través de la publicidad oficial, puede condicionar la línea editorial de un medio. A su vez, los medios, con su poder de influir en la opinión pública, pueden afectar las decisiones políticas. Y la política, a través de la regulación y el control, puede favorecer a ciertos grupos económicos. Entiendo. Es como un juego donde cada jugador tiene sus intereses y utiliza sus cartas para conseguir lo que quiere. Exactamente. Y en este juego, ¿quién pierde? Muchas veces los ciudadanos, que reciben información sesgada o incompleta. Claro, porque si los medios dependen del dinero del gobierno para subsistir, ¿cómo van a criticar sus políticas? Ese es uno de los riesgos. El artículo de Crisis nos da varios ejemplos concretos de cómo este truco de tres se manifiesta en Argentina. Por un lado, menciona la dependencia de muchos medios de la pauta oficial, lo que puede limitar su independencia. Es decir, que el gobierno utiliza el dinero de la publicidad para controlar a los medios. En algunos casos sí. Y esto nos lleva a otro punto importante: la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos. Cuando unos pocos grupos controlan la mayor parte de los medios de comunicación, se reduce la pluralidad de voces y perspectivas. Entonces, la información que recibimos puede ser limitada y parcial. Exactamente. Por eso es crucial que seamos conscientes de este truco de tres y que desarrollemos un pensamiento crítico para analizar la información que consumimos. Es decir, no tragarse todo lo que nos dicen, sino cuestionar, investigar, buscar diferentes fuentes. Así es. Debemos ser ciudadanos informados y críticos, capaces de discernir entre la información veraz y la manipulación. Y hablando de manipulación, creo que el caso de Telam, la Agencia Nacional de Noticias de Argentina, es un ejemplo paradigmático de cómo las fuerzas que mencionábamos pueden tener un impacto real y tangible. Totalmente. Telam era un pilar fundamental en la difusión de información, especialmente cultural, a lo largo y ancho del país. Llegaba a miles de medios y usuarios, desde grandes diarios hasta pequeñas radios comunitarias. ¿Y qué pasó con Telam? Si no me equivoco, fue cerrada durante el gobierno de Milei. Sí, el gobierno de Milei, que aboga por un Estado más pequeño y menos intervencionista, decidió cerrar Telam argumentando que era una agencia ineficiente y costosa, pero las consecuencias de este cierre fueron mucho más profundas de lo que se esperaba. ¿A qué te refieres? Bueno, en primer lugar, el cierre de Telam significó la pérdida de puestos de trabajo para muchos periodistas y la precarización de las condiciones laborales para quienes continuaron en el sector. Claro, un golpe duro para el periodismo argentino. Sin duda. Pero el impacto va mucho más allá del periodismo.
El cierre de Telam ha tenido un efecto dominó en diversos ámbitos de la cultura argentina. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de este impacto? Por supuesto, las cifras son contundentes. 800 medios dejaron de recibir 12.000 cables, 6.000 fotografías y 400 videos al mes. 63.000 usuarios perdieron acceso a la información que proveía la agencia. ¡Wow! Esos números son alarmantes. ¿Qué consecuencias tuvo esto para las editoriales, por ejemplo? Bueno, las editoriales, especialmente las más pequeñas, perdieron un espacio clave para la promoción y distribución de sus libros. Telam les daba una visibilidad a nivel nacional que ahora es mucho más difícil de conseguir. Es lógico, si Telam era la principal fuente de información cultural para muchos medios, su cierre dejó un vacío enorme. Exactamente. Y este vacío no solo afecta a las editoriales, sino a todo el entramado cultural argentino. Imagínate el impacto en las ferias de libros, los festivales culturales, los eventos que dependían en gran medida de la cobertura que les brindaba Telam. Claro, sin esa cobertura mediática, es mucho más difícil que estos eventos lleguen a un público amplio. Así es. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Quién llena ese vacío? ¿Cómo se difunde la cultura en Argentina sin Telam? Es una pregunta que intentaremos responder en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Vamos a explorar el auge de los bookstagrammers y otras comunidades online, así como el trabajo de pequeñas editoriales e iniciativas independientes que están tratando de mantener viva la llama de la cultura argentina. Sí, a pesar del panorama complejo, hay quienes se esfuerzan por crear nuevos espacios para la cultura. Y eso es algo que vale la pena destacar. Retomamos nuestra conversación. Y como decíamos, la pregunta ahora es, ¿quién llena ese vacío que dejó Telam? ¿Cómo se está adaptando la cultura argentina a este nuevo escenario? Es una pregunta clave. Por un lado, vemos un gobierno que, al menos en este caso, se ha retirado de su rol de promotor cultural. Y por otro lado, vemos una sociedad que busca nuevas formas de producir y consumir cultura. Exacto. Y aquí es donde entra en juego un fenómeno interesante, auge de las comunidades online, especialmente en el ámbito literario. Sí, me refería a eso antes. Los bookstagrammers, los clubes de lectura virtuales, las plataformas de recomendación de libros, son espacios que están ganando cada vez más terreno. Es fascinante cómo las nuevas tecnologías, que en principio podrían verse como una amenaza para la cultura tradicional, también pueden ser herramientas para su difusión y revitalización. Totalmente. Y el artículo de Crisis lo destaca. Menciona que, ante la falta de información proveniente de Telam, muchos lectores están recurriendo a estas comunidades online para descubrir nuevos libros, autores y editoriales. Es como si, ante la ausencia del Estado, la sociedad civil tomara las riendas y dijera, la cultura no se toca. Exacto. Y esto se ve reflejado en la diversidad de voces que encontramos en el artículo. Escritores, editores, libreros, gestores culturales, todos buscando nuevas formas de conectar con su público. Y no solo eso, también se mencionan iniciativas independientes que están trabajando para llenar el vacío dejado por Telam. Por ejemplo, Salvaje Federal, una red de librerías que busca conectar a editoriales de todo el país. Me parece una idea genial. Porque uno de los problemas que mencionábamos antes era la centralización de la cultura en Buenos Aires. Sí, y Salvaje Federal busca romper con esa lógica. Su objetivo es crear puentes entre las distintas regiones, democratizar el acceso a la cultura y visibilizar la producción cultural de cada rincón del país. Es como una especie de Telam 2.0, pero desde la sociedad civil. Podríamos decirlo así. Y esto nos lleva a otro punto importante, la importancia de la bibliodiversidad. Bibliodiversidad. No estoy familiarizado con ese término. Se refiere a la diversidad de libros y autores disponibles en el mercado. Es decir, no solo los bestsellers, sino también obras de autores menos conocidos, de editoriales independientes, de temáticas diversas. Entiendo. Es como la biodiversidad, pero aplicada al mundo de los libros. Exacto. Y Salvaje Federal apuesta por la bibliodiversidad porque creen que es fundamental que los lectores tengan acceso a una amplia variedad de voces y perspectivas. Me parece una iniciativa muy valiosa, porque al final la cultura no puede ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Totalmente de acuerdo. Y hablando de derechos, creo que es importante retomar un punto que planteaba Aureli al principio de su análisis: la relación entre la cultura y la política. Sí, recordemos que Aureli hablaba del truco de tres, esa relación entre la política, el dinero y los medios de comunicación. Exactamente. Y en ese juego de poder, la cultura puede ser un arma de doble filo. Puede ser utilizada para manipular, para adoctrinar, para imponer una ideología. O por el contrario, puede ser una herramienta de crítica, de reflexión, de transformación social. Así es. La cultura puede ser un espacio de resistencia, de disidencia, de construcción de nuevas narrativas. En el contexto actual, con un gobierno que ha mostrado un claro desprecio por la cultura,
creo que es más importante que nunca reivindicar ese rol crítico y transformador de la cultura. Coincido plenamente. La cultura no es un lujo, no es un adorno, sino una necesidad vital para cualquier sociedad que aspira a ser justa, libre y democrática. Es el oxígeno que necesitamos para respirar, para pensar, para crear, para imaginar un futuro diferente. Y en Argentina, con nuestra rica tradición cultural, con nuestra capacidad de resistencia y de reinvención, creo que tenemos el potencial para construir ese futuro. Un futuro donde la cultura sea un derecho de todos, un motor de transformación social, un espacio de encuentro y de diálogo. Un futuro donde la cultura, en definitiva, sea la protagonista. Pero, ¿qué rol jugamos nosotros, los ciudadanos, en la construcción de ese futuro? ¿Cómo podemos participar activamente en la vida cultural de nuestro país? Esas son las preguntas que intentaremos responder en la última parte de nuestro Deep Dive. Volvemos a nuestra charla sobre la cultura argentina y su futuro. Hablábamos del rol que jugamos nosotros, los ciudadanos, en este escenario, ¿no? Sí, porque al final la cultura no es algo ajeno, algo que solo ocurre en museos o teatros. La cultura somos todos. Con nuestras ideas, nuestras expresiones, nuestras formas de vivir. Totalmente. Y en un mundo, bueno, cada vez más dominado por la tecnología, ¿no? Donde los algoritmos nos dicen qué leer, qué ver, qué escuchar. Es cierto. Es importante que seamos conscientes de nuestro rol como consumidores y creadores de cultura. Exacto. No podemos ser solo receptores pasivos de la información. Ah. Tenemos que ser críticos, cuestionar, buscar diferentes perspectivas, construir nuestro propio criterio. Es decir, no dejarnos llevar por la corriente, ¿no? Exactamente. Es ser ciudadanos informados y comprometidos con la cultura. Así es. Y esto implica un esfuerzo, una actitud activa. Implica ir más allá de lo que nos ofrecen las plataformas, buscar información por nuestra cuenta, contrastar fuentes, dialogar con otros. Es como ser un explorador en la selva de la información, ¿no? Me gusta esa analogía. Abrirse camino entre la maleza, buscar tesoros ocultos. Porque la cultura, al final, es una búsqueda, un viaje, una aventura. Y el camino no siempre es fácil, pero la recompensa vale la pena. Claro. Y en ese viaje creo que es importante no perder de vista la dimensión social de la cultura. No se trata solo de consumir individualmente, sino de compartir, de debatir, de crear comunidad. Coincido plenamente. La cultura es un espacio de encuentro, de diálogo, de construcción colectiva. Y en un mundo cada vez más polarizado, donde las redes sociales nos encierran en nuestras propias burbujas, creo que es fundamental recuperar esa dimensión comunitaria de la cultura. Es decir, salir de nuestras cuevas digitales, ¿no? Y reencontrarnos en espacios físicos, asistir a festivales, a ferias de libros, a conciertos, a obras de teatro. Exacto, porque la cultura en su esencia es una experiencia compartida. Y esa experiencia, ese contacto humano, esa emoción colectiva, es algo que ninguna plataforma digital puede replicar. Y hablando de experiencias, me gustaría volver al texto de Auregui, que nos ofrece una visión bastante crítica del panorama cultural argentino. Habla de un gobierno hostil a la cultura, de una industria editorial en crisis, de un público cada vez más manipulado por los algoritmos. Es una visión que comparto en parte. Los desafíos son reales, las dificultades son innegables. Pero también creo que es importante destacar la capacidad de resistencia del pueblo argentino. Esa fuerza que nos ha permitido superar tantas crisis a lo largo de nuestra historia. Exactamente. Y esa fuerza se ve reflejada en las voces que hemos escuchado a lo largo de este Deep Dive. Escritores, editores, libreros, gestores culturales, todos luchando por mantener viva la llama de la cultura. Y en ese sentido, creo que el cierre de Telam, a pesar de ser un golpe duro, también puede ser una oportunidad para repensar el modelo de comunicación pública, para buscar nuevas formas de democratizar el acceso a la cultura. Coincido. Es necesario que la sociedad civil se involucre, que participe, que proponga nuevas iniciativas. Es un trabajo conjunto, ¿no? Sin duda. Un esfuerzo colectivo para construir una cultura más democrática, más participativa, más diversa. Y en ese esfuerzo, creo que es fundamental recuperar el valor de la palabra, del diálogo, del debate razonado. En un mundo donde reina el griterío, donde las redes sociales amplifican la polarización y la agresividad, es importante que nos escuchemos, que intentemos comprender al otro, que busquemos puntos de encuentro. Y la cultura, con su capacidad de generar empatía, de conectar con nuestras emociones, de abrirnos a nuevas realidades, puede ser un puente para ese diálogo, para esa construcción colectiva. Un puente hacia un futuro donde la cultura sea un derecho de todos, un motor de transformación social, un espacio de encuentro y de esperanza. Y para cerrar, me gustaría leer una cita textual del análisis de Auregui, que resume muy bien la situación actual. Claro está que aquel guión
Escrito desde el país del norte y llevado adelante por Lombardi, segundo destructor de Telam tras la dictadura militar, es hoy aún mucho más atroz en manos de Adorni. El diseño de control social aplicado a los medios estatales que aplica el gobierno nazifascista del ultraneoliberal Javier Milei no se detiene. Está en manos de los trabajadores con conciencia y de la población toda defender las herramientas del Estado que defienden nuestras libertades. Si los trabajadores miran para otro lado a los despidos de compañeros y compañeras, o justifican los supuestos retiros voluntarios, mientras se exterminan las funciones del organismo, la batalla tiene fecha de caducidad, pues no hacerse cargo del rol de Telam para la profundización del derecho humano a la comunicación no se vuelve. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.